En el libro de Juan capítulo 8, libro de Juan capítulo 8, versículo 1, dice: y fue Jesús al monte de los olivos, y pasó, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Eso era verdad o mentira? ¿Ya? Dice: ¿tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sé el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes, los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Vamos a orar, hermano. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, porque a través de tu palabra nos vas a dar una enseñanza, nos vas a hacer que reflexionemos, Señor, en la importancia de la misericordia. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el Maestro en esta hora para poder aprender de tus palabras, de tu voz, y que podamos, Señor, practicar esta verdad también en nuestra vida. Gracias te damos, eterno Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta sección, esta perícopa, empieza en el versículo 53 del capítulo anterior y se extiende hasta el versículo 11. Toda esta sección, ha sido titulada por el traductor como la mujer adúltera, porque el subtítulo no es inspirado por Dios, o sí es inspirado por Dios. No, ¿verdad? Esta perícopa al parecer esta porción no era original del Evangelio de Juan. ¿Cómo lo sabemos? Porque si usted mira el versículo 12, se va a dar cuenta que el versículo 12 continúa exactamente donde se quedó el versículo 52 del capítulo 7. Esta sección, que es la historia de la mujer adúltera, esta historia fue agregada entre el capítulo 7 y capítulo 8. En esa parte fue agregada. Ahora, ¿cómo sabemos que fue agregada? Porque los manuscritos más antiguos, llámese el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, que son los manuscritos más antiguos en el texto griego, no tienen esa porción. Al parecer, después del siglo III, siglo IV, esa porción se agregó. Ahora, alguien podría decir: ¿y por qué entonces han adulterado o le han añadido a la Biblia? Nadie le ha añadido nada. Nadie le ha añadido nada. Yo creo que la historia de la mujer adúltera realmente sucedió. Yo creo que la historia de la mujer adúltera realmente aconteció. Pero no fue registrado por Juan, ni por Marcos, ni por Lucas, ni por otro personaje. Alguien por allí escribió esa historia, porque recuerde que al principio de la historia de la iglesia, ¿cómo se pasaban las historias de Jesús? ¿De manera escrita? No, se pasaban de manera oral. Se pasaban de manera oral. Y recuerde que después de un tiempo de transmisión oral las historias de Cristo, recién los evangelistas comienzan a escribirlo. ¿Pero escribieron todos los evangelistas toda la vida de Cristo? ¿Todo lo que Cristo hizo lo escribieron ellos o no?
No, el mismo Evangelio de Juan dice que todo lo que escribió solamente es para que los que lean crean que Jesús es el Hijo de Dios. Pero no escribieron todo. Es más, Juan solamente registra 7 milagros. ¿Solamente hizo Cristo 7? No, hizo más. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Entonces, hubo muchas cosas que Cristo hizo que no fueron registradas en los evangelios. Probablemente una de esas cosas sucedió con la historia de la mujer adúltera. Y esa historia fue transmitida durante una época muy antigua de la iglesia, y los creyentes por ahí, alguien escribió y lo agregaron al Evangelio de Juan, y es como hoy en día lo tenemos. Ahora, alguien podría decir, pero si Juan no lo escribió, entonces no es verídico. No, hermanos. Pero necesitamos saber que Juan lo escribió. ¿Por qué? No es necesario saber que Juan lo haya escrito o no para saber que ha sido inspirado. Y voy a explicarle por qué. El libro de Hebreos, ¿quién lo escribió? No se sabe. ¿Tiene autor? No tiene autor. ¿Y es inspirado? Sí es inspirado. Entonces, el hecho de que un pasaje de la Escritura, como en este caso la historia de la mujer adúltera, no haya tenido un autor conocido, no significa que no sea inspirado. Ya lo tenemos en la palabra de Dios. Amén. Entonces ya está ahí, ahora es palabra de Dios, está allí. Claro que no fue el mejor lugar donde insertarlo, porque prácticamente han partido la predicación de Cristo. Y en medio de esa predicación lo han metido, ¿no? Pero inclusive algunos manuscritos antiguos, tienen la historia de la mujer adúltera en otro lugar. No en lo que nosotros conocemos como Juan 8 en nuestras Biblias, sino lo tienen después de Lucas inclusive. Eso significa que era una historia que circulaba independientemente entre los primeros creyentes, pero que alguien por allí lo insertó a Juan, y así es como hoy en día lo tenemos. Pero todo es palabra de Dios, hermano. Amén. Ahora, hermanos, a través de esta historia, el Señor nos va a demostrar a nosotros que somos fáciles para juzgar el pecado de otros, ¿verdad? Somos fáciles para andar juzgando el pecado de otros, pero somos difíciles para andar juzgando nuestro propio pecado. Jesucristo ya nos había aconsejado en Mateo 7, versículo 3 al 5. El Señor Jesucristo nos había dicho, o les había dicho a los judíos de la época, ¿por qué miras la paja del ojo que está en tu hermano y no echas a ver la viga que tienes en tu propio ojo? O sea que el pecado que está en nosotros termina siendo más grande que el pecado minúsculo que tal vez está en el otro hermano. Ahora, si bien es cierto, hermanos, no hay pecado grande ni pequeño para Dios, ¿o sí? Dígame qué pecado es grave y qué pecado no es tan grave. Hay algunos por ahí que dicen, primera de Juan capítulo 5 dice, el pecado de muerte, el pecado de muerte. De si hay pecado, porque Juan dice, hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte, dice Juan. ¿Sí o no? Y hay algunos por ahí que vienen y dicen, pastor, ¿y cuál es el pecado no de muerte para hacerlo? No, los pecados no se clasifican de esa manera. Lo que Juan está diciendo cuando explica que hay pecado de muerte y pecado no de muerte, lo que está diciendo Juan es que hay pecados que merecen el castigo de Dios con la muerte y hay pecados que no. Ahora, ¿cuáles son esos pecados? Eso le pertenece a Dios. Amén. Por ejemplo, ¿qué pecado de muerte sucedió en la Biblia? Mentirle al Espíritu Santo. ¿Eso fue un pecado de muerte o no? Porque produjo la muerte de Ananías y Zafira. ¿Sí me está entendiendo o no? Pero por ejemplo, ¿el adulterio fue pecado de muerte o no? No, porque David adulteró y no murió, Dios no lo mató. No sé si me dejo entender. El pecado de muerte es un pecado cualquiera, desde lo que usted crea que es menos insignificante hasta lo más terrible. Cualquiera de esos pecados puede ser de muerte si al final la persona muere. Eso le compete solamente a Dios. Pero no es que ahora usted se va a poner a escribir mi libro de teología y va a comenzar a explicar qué pecados son de muerte y qué pecados son veniales. Eso sucede en la Iglesia Católica, ¿no?
¿Qué pecados son de muerte y qué pecados son veniales? Hermano, no hay pecado venial. Si usted dice pecado venial, está diciendo pecado bueno. ¿Cómo el pecado va a ser bueno, hermano? No hay pecado bueno. Todo pecado desagrada a Dios. Todo pecado ofende la santidad de Dios. Amén. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo lo que estaba diciendo es que somos fáciles en mirar la paja que hay, lo minúsculo que pueda haber en la otra persona, pero somos difíciles para ver que en nuestro propio ojo hay tremenda viga. Por eso dice el Señor, hipócrita. Hipócrita. Ay, pastor, no use esos términos, los hermanos se van a ofender. Dile al Señor. Dile al Señor. Porque él dice, no, eso no va con la homilética. Entonces el Señor va a reprobar en homilética, hermano. ¿No? El Señor sacaba 5 en homilética porque a sus oyentes les decía hipócritas. Con la autoridad de Dios. Amén. Porque, hermano, en nuestro corazón hay hipocresía o no hay hipocresía. Sí, hipocresía. Muchas veces nos hacemos los espirituales y en realidad, hermano, solamente lo que hacemos es fingir que somos cristianos. Y no somos realmente hijos de Dios. Por eso dice hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Y cuando ya no tengas nada que te estorbe la visión, ahí vas a poder mirar para ayudar a tu hermano. Hermano, Jesús en el Evangelio de Juan muchas veces es tentado por los judíos. Muchas veces tentado por los judíos para matarlo. Porque ahí se está cumpliendo el fundamento del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan constantemente en el capítulo 1 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Se está cumpliendo el fundamento, hermano. Se está demostrando que realmente los suyos no le recibieron. Y por eso, hermanos, ahí encontramos esta historia donde el Señor Jesucristo nos enseña a ser misericordiosos, a tener compasión. Amén. A tener misericordia y tener compasión. Pero recuerde usted, la misericordia solo se va a presentar al que está arrepentido. ¿O no? Si una persona peca y no se arrepiente, ¿puede alcanzar misericordia? No puede, hermano. Pues algunos dicen, ay, en esa iglesia andan expulsando gente. En esa iglesia andan haciendo esto. En esa iglesia andan disciplinando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque son malos? ¿Porque no tienen misericordia? Una iglesia que disciplina el pecado. Una iglesia que expulsa a creyentes que andan en pecado. ¿Es una iglesia sin misericordia? No, es una iglesia santa. Amén. Es una iglesia santa. La misericordia solo se muestra al que se arrepiente. ¿Sí me entiende? Porque como misericordia significa perdonar al que ofende. Si la persona no entiende que ha ofendido, ¿de qué le vamos a perdonar? ¿Me dejo entender? La iglesia no puede perdonar a alguien que no cree que ha pecado. La iglesia no puede perdonar a alguien que no cree que ha hecho daño. Y si está en esa actitud de rebeldía, entonces la iglesia tiene que expulsar o disciplinar. ¿Amén? ¿Están asustados, hermanos? ¿Amén o no? Eso no lo digo yo lo he inventado. ¿En qué parte yo lo ando inventando, hermano? ¿Usted cree que yo me ando sentando en mi escritorio y estar inventando cosas? ¿O eso está en la palabra de Dios? ¿No dice Mateo 18? Ahora, si no te gusta, bórralo pues, hermano. Si no te gusta, arráncalo de ahí. Pero está Mateo 18, es clarísimo. Si tu hermano peca contra ti, ve tú, repréndelo. Y si él se arrepintiere, has ganado a tu hermano. Pero si no se arrepintiere, anda con 2. Y si no se arrepintiere, llévalo a la iglesia. Y si no se arrepintiere, expúlsalo. La expulsión es condicional a la falta de arrepentimiento. Pero ¿cómo una persona se va a arrepentir? Hermano, la gracia de Dios, para que usted pueda entender, ¿la gracia de Dios es condicional al arrepentimiento o no? ¿La misericordia de Dios es condicional al arrepentimiento? Sí. Claro que sí. La misericordia de Dios es condicional al arrepentimiento. Porque si una persona no viene a Dios y le dice, Señor, soy pecador, ¿de qué le va a perdonar Dios?
¿verdad? O sea, cómo tú quieres que Dios te perdone de algo que tú no crees que has pecado? Por eso el apóstol Juan dice, si confesamos nuestros pecados, confesar no significa que te vas a la oficina del pastor a contarme lo que has hecho. Confesar significa que tú entiendas que realmente has pecado porque tus actos ofenden a Dios. Eso significa confesar. ¿Sí me dejo entender? Confesar es que tú entiendas que tu pecado ha ofendido a Dios. Entonces, cuando tú entiendes que tu pecado ofendió a Dios, recién ahí pides misericordia. La misericordia solamente es para el que entiende que ha pecado. Amén. Por eso una persona que no entiende que ha pecado, ¿qué misericordia va a alcanzar? Por eso la gente dice, no, a mí no me prediques, anda, predícale a fulano, anda, predícale a sultano, a ellos predícale. Yo no, yo estoy bien, porque me vas a predicar a mí, yo no robo, yo no bailo, yo no fumo, no tomo, no le hago nada, daño a nadie. Predícale a mi vecino, ese sí es terrible. Entonces, como rechaza la gracia de Dios, lo que le queda es la ira de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Por eso dice la Biblia que el perdón es condicional. ¿Sí me está entendiendo, hermano? El perdón es condicional al arrepentimiento de la persona. Dios inclusive dice eso en la Biblia. Si mi pueblo se humillare y cambiare sus actos y me agradare y se humillare y confesare sus pecados, yo perdonaré su tierra. ¿Sí me entiende? Entonces, hermanos, una iglesia que expulsa o disciplina a creyentes que están en rebeldía no es una iglesia sin misericordia. No confunda usted la misericordia. No confunda la misericordia con andar tapándole el pecado a la gente. Amén. No confunda, hermano. Una cosa es taparle el pecado a la gente. Otra cosa es la misericordia. La misericordia solo se alcanza cuando la persona entiende que pecó y pide perdón a Dios. Esta mujer alcanzó misericordia. Yo estoy seguro que sí, porque si no Jesús lo hubiera mandado a apedrear. ¿Verdad? Pero yo creo que esta mujer ya andaba pidiéndole perdón a Dios. Y Cristo, que conoce los corazones. Amén. Cristo, que conoce los corazones, sabía que esa mujer estaba arrepentida. Por eso alcanzó misericordia. Pero si esa mujer hubiera sido una descarada, si esa mujer hubiera sido una sinvergüenza, que decía, pero yo soy así, a mí nadie me cambia, yo soy así. ¿Usted cree que el Señor, qué hubiera dicho el Señor, hermano? Ya, a ver, tráigame un piedrón, ¿sí o no? Porque lo justo es lo justo. Ahora, ¿por qué el Señor no hizo que ella muriera? Porque él iba a morir en lugar de ella. O sea, ya no podía pagar dos veces porque él iba a morir en lugar, porque ella se había arrepentido. Si no, no hubiera alcanzado la gracia de Dios. En el libro de Proverbios dice, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Si esta mujer alcanzó misericordia es porque Dios conocía su corazón y sabía que estaba arrepentida. No era una mujer descarada que andaba pecando por ahí sin importarle nada. ¿Sí me dejo entender, hermano? Porque si no hubiera sido la historia así, el Señor hubiera estado tapando los pecados y Cristo no andaba apañándole el pecado a nadie. Lo que es pecado, hermano. Pero el Señor sí mostró misericordia cuando hubo arrepentimiento. Por eso en esta historia, hermanos, vamos a ver al Señor Jesucristo mirando, es primero encorvado, escribiendo en la tierra. ¿Qué andaba escribiendo? No lo sé, no lo sabemos. Lo cierto es que el Señor Jesucristo se encuentra con los fariseos y los fariseos emocionados traen a una mujer que había cometido un acto de adulterio. Dice que la habían encontrado en el mismo acto de adulterio. Para encontrarla en el mismo acto de adulterio, estos sinvergüenzas se habrían metido a la casa de ella o a la casa del hombre. O tal vez hubieran usado a esta mujer con la finalidad de usarla como un instrumento para que Jesús cayera en la tentación que les iba a brindar, que ellos le iban a hacer al Señor. Porque el Señor tenía solamente dos cosas por hacer. Uno, decir apedréenla,
y eso hubiera hecho de que al Señor lo hubieran catalogado de desalmado y malvado. O bien el Señor hubiera dicho, perdónenla, y entonces eso hubiera hecho que los fariseos digan de que Jesús no cumplía la ley de Moisés. O sea, ni yendo para la derecha, ni yendo para la izquierda, el Señor tenía escapatoria en la mente de los fariseos. Entonces, hermanos, ahí tenemos la historia de cómo tal vez estos fariseos habían armado toda la escena, ¿verdad? ¿Por qué habían armado toda la escena? Número uno, porque buscaron una mujer para que cometa un acto de adulterio. Número dos, probablemente buscaron a un familiar, a un amigo o a un fariseo para que se prestara para el pecado. Porque si usted se da cuenta, dice que llevaron al Señor solo la mujer. ¿Y por qué no al hombre? ¿Por qué no lo llevaron? ¿Por qué lo dejaron escapar al hombre? Si los dos tenían que morir apedreados. Porque tal vez se confabularon con el hombre para que la mujer solamente sea el instrumento. ¿Sí me entiende? Para presentarle al Señor ese caso y que el Señor cayera en la tentación. Y se entiende que ellos armaron toda la escena porque luego captan infraganti al hombre y a la mujer en la escena. Para que todo eso se dé es porque todo era armado, con la finalidad de acusar al Señor. ¿Por qué? Porque no les gustaba lo que el Señor enseñaba. Hermanos, ahí encontramos que el Señor Jesucristo siempre enseñó de la misericordia. En el Sermón del Monte, en Mateo 5:7, Jesucristo dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. ¿Está escuchando la palabra de Dios? Luego el Señor Jesucristo ya había hablado cuando los fariseos y los saduceos miraban al Señor juntándose con rameras y con hombres de la vida mala. El Señor se juntaba con ellos y les predicaba el evangelio del reino, y los fariseos lo miraban y el Señor les miraba, id y aprended. El Señor le mandaba a aprender a los fariseos. Vayan y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Sabes lo que Dios quiere antes de tu sacrificio? ¿Sabes lo que Dios quiere antes de tu diezmo? ¿Sabes lo que Dios quiere antes de tu dinero? Dios quiere que aprendas a hacer misericordia. Amén. Que andas mirando al hermano, a la hermana que está mal, que está pasando necesidad, que está pasando dificultad, y no eres misericordioso, y no eres compasivo, y no ayudas a otros, teniendo para dar. El Señor dice, no me des. Eso dice el Señor, no me des, no quiero. Aprende qué es misericordia. Amén. A ti que te gusta andar juzgando los pecados de la gente, a ti que te gusta andar en tu ventana o en tu puerta hablando con los vecinos del pecado de fulano, del pecado de sultano, de gente de la iglesia y de gente fuera de la iglesia. La Biblia dice, no le entregues al Señor vana ofrenda. Amén. No le entregues vana ofrenda. Aprende que es misericordia. Aprendamos a ser misericordiosos. Hermanos, los fariseos no tenían misericordia. El Señor los acusa en Mateo 23:23 de sus malos actos implacables. Jesús siempre mostró misericordia a los necesitados. En el libro de Marcos 1:40 al 41, un leproso se le acercó diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la Biblia que el Señor fue movido a misericordia y lo sanó. Hermanos, Jesucristo siempre mostró misericordia. El Señor enseñó cómo tenemos que ser misericordiosos. Amén. El Señor nos enseñó cómo ser misericordiosos, hermano. En el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 37, un hombre se le acercó y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para entrar a la vida? Y el Señor le dijo, un hombre iba de camino de Jerusalén a Jericó y le habló la historia de la parábola del buen samaritano, ¿usted recuerda? Y Jesús le dijo, anda y haz lo mismo. El Señor nos enseña a nosotros a practicar misericordia.
Cuando una persona se arrepiente, cuando una persona pide perdón, nosotros tenemos que aceptar ese perdón. Porque cuando uno no acepta el perdón, hermano, está haciendo algo que ni Dios hace. ¿Sí me está escuchando? Está haciendo algo que ni Dios hace, porque Dios a todos brinda perdón. Pero cuando un creyente dice, no, yo no te perdono, no, yo no te perdono, que te perdone fulano, que te perdone fulano, sultano, no, yo por qué te voy a perdonar. De repente viene arrepentido el hermano o la hermana y dice, está bien, te perdono, pero voy a ver tu cambio. Mira, si tú vinieras a Dios y Dios te dijera lo mismo, andarías ofendido, ¿no? Andarías con tu cara, ¿qué se cree el Señor? ¿No? Entonces, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para decir, yo no lo voy a perdonar? Yo espero ver su cambio. Yo espero ver que mejore. ¿Quién eres tú? ¿Sí me está escuchando, hermano? Por eso cuando hay arrepentimiento, nosotros tenemos que aprender a aceptar el perdón, tenemos que aprender a pedir perdón y a no juzgar el perdón de nadie. Al único que le compete juzgar el corazón es a Dios. Amén. Entonces saquemos eso de nuestra vida, hermano. Saquemos resentimiento de nuestro corazón. Ay, que fulano me hizo esto. ¿Cuándo te lo hizo? Hace un año. Hace un año. Y así toma Santa Cena. Hace 2 meses, hace un mes, hace una semana y así estás tomando la Santa Cena. Hermanos, avísenos si usted no quiere sacar ese resentimiento, si usted no quiere sacar ese rencor. Avísenos, por favor, para comenzar a contratar recogedores para la Santa Cena. Porque van a andar cayéndose de muertos, hermano, acá. Porque la Biblia dice, el que toma indignamente, muere. Eso no lo he inventado yo, eso está en la palabra de Dios. Solo que muchos pastores no lo andan predicando, muchos pastores no lo andan enseñando así, porque saben que ellos de repente son los primeros que se andan muriendo, hermano. Pero el apóstol Pablo sin temor dijo, si uno toma indignamente, se enferma o se muere. Eso está en la Biblia. ¿Amén o no? Y eso no es falta de misericordia, eso es amor. Porque ¿por qué te mataría el Señor? Si tú o yo tomamos la cena indignamente, ¿por qué nos mataría el Señor? ¿Porque nos odia? No, porque la Biblia dice en el versículo 32, 1 Corintios 11:32, que nos saca de este mundo y nos lleva a su reino, para que no seamos juzgados juntamente con el mundo. Así que es un acto de amor. Por eso, hermano, saque el resentimiento de su vida. No, que me hizo esto, el hermano me hizo esto, que la hermana habló de mí, que fulano me dijo esto. Y si ya hablaron, y ya lo habló, sí, ya lo solucionó, sí, y sigue con lo mismo. Eso no es perdón, hermano. Eso no es perdón, eso no es misericordia. ¿Sí me está entendiendo? Es que a mí nadie me cambia. O sea, hubiéramos empezado por ahí, no eres creyente. Hubiéramos empezado por ahí, no eres hijo de Dios. Hubiéramos empezado por ahí, eres un hipócrita disfrazado que te vienes disfrazando todos los domingos para venir a la iglesia, pero no eres un hijo de Dios, porque el hijo de Dios se deja moldear por el Espíritu Santo. Amén. Hubiéramos empezado por ahí, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos va moldeando hasta la misma imagen del Señor, de gloria en gloria, hasta llegar a la imagen del Señor. Entonces, hermano, comencemos a sacar lo que hay en nuestro corazón. Si usted me dice, no, que pastor, yo tengo algo contra el hermano, yo tengo algo contra la hermana, yo tengo algo contra usted. ¿Desde hace cuánto, hermano? Desde hace un mes, pero no he tenido tiempo de hablar. Desde hace 2 meses, pero no he tenido tiempo de hablar. Desde hace 3 meses, pero no he tenido tiempo de hablar. No, no es que no tienes tiempo de hablar. Es que si tú tienes 3 meses con resentimiento, con odio, y el Espíritu Santo no te dice que vayas a hablar, tal vez no tienes el Espíritu Santo. ¿Sí me está entendiendo? Tal vez no tienes el Espíritu Santo. Y eso no lo invento yo, eso está en la palabra de Dios.
Por eso dice el apóstol Pablo, no apagues al Espíritu Santo. ¿Sí me entiende? Hermanos, la Biblia dice el que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, no ha pasado de muerte a vida, no es salvo. Así que, hermanos, el Señor Jesucristo nos enseñó a ser misericordiosos. Amén. A mostrar misericordia. La ley enseñaba que el pecado tenía que ser castigado. En Levítico capítulo 20, versículo 10, la Biblia decía que cuando se encuentra dos personas en acto de adulterio, los dos debían ser muertos. Los dos, pero en este caso solo presentaron a la mujer. Probablemente porque la situación fue armada. Número 2, no se especifica en Levítico 20:10 cómo tenían que morir. No se especifica. La Mishnah, que es un código de ley judía, establecía que la pena de muerte por el adulterio para el varón era hacer un pozo, eso decía la Mishnah, la ley rabínica. Se hacía un pozo, se llenaba de estiércol y se sumergía al hombre. Al varón. Mientras con una toalla le iban asfixiando hasta morir. Esa era la pena de muerte según la ley rabínica para el adúltero. Y para la adúltera, la pena de muerte era la lapidación, el apedreamiento. Entonces, hermanos, eso establecía la ley, por lo menos la ley rabínica en la época del Señor Jesucristo. Y mire lo que sucede ahí, versículo 1, versículo 2. Y por la mañana, dice la Biblia, volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, tremendo, le dijeron maestro, para decirle maestro porque estos querían aprender de él, o se lo decían solamente por adulones. Se lo decían por adulones, ¿no? Querían adularlo al Señor. ¿Usted cree que el Señor acepta falsa alabanza? No, hermano. El Señor nos conoce. El Señor nos conoce. Vamos y le decimos, Señor, Señor, hágase tu voluntad. Mentiroso, haces lo que se te da la gana. Vamos, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Mentira, te andas quejando de la enfermedad que tienes. Te andas quejando de la situación en la que estás. Te andas quejando de cómo el Señor te trata. Y después dices, hágase tu voluntad, Señor. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Ay, Señor, 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 Señor. Señor. ¿Qué Señor? No le llames Señor a Dios si tú haces lo que se te da la gana. Si cuando vas a tomar una decisión en tu vida, no vas y consultas a Dios. No le llames Señor si al final el Señor eres tú. ¿Sí me dejo entender? Porque si tú le dices Señor a Dios, es porque tú vas a hacer lo que Dios quiere. Pero si tú vas a hacer lo que tú quieres, entonces tú eres el Señor. Por eso el Señor Jesucristo, el Señor Dios había dicho en el Antiguo Testamento, no me traigas más vana alabanza. Y mire, van y dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Si ya Moisés les había dicho que tenían que apedrearla, ¿por qué le preguntan? ¿Tú qué dices? ¿Por qué? ¿Por qué? Para tentarle. Porque querían ellos saber, porque querían ellos ver qué iba a responder el Señor para acusarlo. Ya le digo que no tenía escapatoria, ni yendo a la derecha ni yendo a la izquierda. No tenía escapatoria. Amén. No tenía escapatoria. En la mente humana, en el pensamiento humano, pero en la mente de Dios todo es posible. Dice la Biblia que Él prende a los sabios en la sabiduría de ellos. Y mire, hermano,
Van y le preguntan y le dicen, Moisés ordenó, Moisés dijo, ¿tú qué dices? Es que tú eres más inteligente que Moisés. Tenga cuidado con los que andan adulando, hermano. Tenga cuidado con esos que andan adulando, que andan diciendo, ay, qué bonito predica. Ay, hermano, qué lindo canta, qué lindo canta. Mira, yo te escuchaba cantar y yo miraba cómo dos ángeles bajaban para hacerte contralto. Tú andas escuchando eso y tú andas sabiendo que esa voz no viene de él. Tal vez es un buen hermano, tal vez es una buena hermana, pero es un instrumento, en ese momento se ha convertido en un instrumento del diablo. ¿Sí o no? Porque ¿quién es el que quiere que te enorgullezcas? El diablo. ¿Quién es el que quiere que tú te creas mejor y más sabio que los demás? El diablo. ¿Amén o no? Entonces cuando nosotros vamos escuchando esas cosas, tenga cuidado. Ay, pastor, que lo vi en Facebook. Ay, pastor, que lo vi en YouTube. Qué tremendo, ¿cómo me llegó? Me llegó. Y viene el diablo con su inflador, ¿no? Pss, y comienza. Pss, 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 pss. Hasta que viene el Señor con su aguja, hermano. Y se acabó la gloria. ¿Sabe por qué? Porque la gloria es de Dios. La fama es de Dios. Adrian Rogers, un gran hombre de Dios, dice, cuando prediques, presenta a Cristo y ponte al lado. Tenemos que aprender, hermano. Los que cantamos, los que dirigimos, los que predicamos, los que lideramos. Presenta a Cristo y ponte de lado. Porque tu idea es que la gente siga a Cristo, no te siga a ti. La idea es que la gente mire a Cristo, no te mire a ti. Amén. Por eso, hermano, tenga cuidado con los que andan adulando. Tenga cuidado con los que andan diciendo, andan hablando. Tenga cuidado. Por eso mire lo que dice la palabra del Señor. Versículo 6. Mas esto decían, ¿ve? ¿Se entiende? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué escribía? No lo sabemos. Una antigua tradición armenia al norte de Israel, dice que el Señor se inclinó en tierra, pero comenzó a escribir los pecados de ellos. Si bien es cierto, esa mujer estaba en adulterio, pero el Señor comenzó a poner mentira, orgullo, vanidad, fornicación, idolatría, le golpeas a tu mujer. ¿Sí me entiende? No puedo decir que eso haya sido, pero una antigua tradición armenia dice que el Señor iba poniendo los pecados. Entonces cuando la gente comenzaba a leer, porque ponte, hermano, si yo cojo un cartel y pongo varios pecados en ese cartel y lo pongo así, y te digo, lee, hermano, y tú comiences a leer, no te va a mover nada hasta que llega tu pecado. Cuando llega tu pecado, sientes, ¿sí o no? ¿O no te pasa? ¿Te pasa o no te pasa? Eso pasa hasta en la predicación. El pastor no sabe lo que hago. Gracias a Dios. Porque si así nomás me asusto, imagínate sabiendo lo que haces, hermano. ¿Sí me entiende? Y cuando comienza a dar la palabra, como que te digo, hasta que llega tu pecado y toca tu pecado y una de dos, o cambias tu cara, porque te pones, o realmente te humillas. Entonces imagínate que yo coja, hermano, un cartel y ponga varios pecados ahí, y comiences tú a ver, y la gente comienza a ver, y dice, idolatría, no me voy al Señor de Luren, no me cae. Mentira, no miento yo. Y varios pecados, hasta que llega un pecado, el que tú haces, tu corazón se mueve. ¿Por qué? Porque hay alguien al que nunca vas a engañar. Dios. Entonces ellos andaban mirando los pecados y de repente, esto no me cae, hasta que uno le cayó. Y tu conciencia sabe lo que estás haciendo. Amén. Tu conciencia sabe, hermano, yo he visto casos de creyentes que cometen un pecado
Y creen que tapándolo ya se olvida. Creen que tapándolo ya se acabó. Hermano, lo más largo que yo he visto que un pecado ha podido durar es 2 años. Es lo más largo. No sé si habrán otros pecados, pero yo he conocido creyentes que hasta 2 años han podido ocultar un pecado, pero al último revienta, al último sale, porque Dios es justo, porque Dios no va contra su palabra. Amén. Por eso, si tú estás en un pecado y nadie sabe, confiésalo a Dios, pide ayuda, sal de allí. Porque no esperes tú que eso se va a... No, yo ya pedí perdón a Dios, pero no pides ayuda, no pides consejería, no sales de ese pecado. Eso va a reventar, eso te va a destruir, eso te va a alejar de Dios. ¿Sí está escuchando, hermano? Por eso usted tenga cuidado. No, eso pasó hace tiempo, nadie se ha enterado, nadie va a saber. Eso no pasa, hermano. Eso no sucede. Porque la Biblia dice, lo que hagas en oculto, lo gritarán desde la azotea. En algún momento se van a enterar. Todo sale a luz. Porque Dios es justo. Amén. Cuidemos nuestro corazón. Cuidemos nuestra vida. Esto empieza por mí, para que yo como pastor me cuide de lo que yo estoy haciendo, de con quién yo ando hablando. ¿Sí me entiende? Empieza por mí, para que el Señor examine mi corazón, para que yo no ande guardando pecados, sino que todo lo confiese delante de Dios, para que ande buscando personas que me ayuden también. Y si empieza por mí, sigue usted. Amén. Para que todos estemos a cuenta con Dios, para que todos estemos preparados para su venida. ¿Cómo es posible que haya creyentes que digan, ay Señor, si vienes tárdate un poquito más? Tárdate, Señor. ¿Cómo que tárdate? Uno que anda desesperado porque el Señor venga y tú andas orando para que se demore. No, hermano. Estemos preparados para su pronta venida. Amén. Pronto viene el Señor. Así que no anda desacostumbrándote a lo que tienes, porque ya el Señor viene pronto, hermano. Viene pronto y su galardón viene con Él para llevarnos, hermano. Yo no sé si tú crees que te estoy contándote cuentitos. Esto es la palabra de Dios. Ahora, si tú no crees, tu problema. Yo creo lo que dice la Biblia. Cristo viene para llevarnos a su gloria. Entonces, hermano, ay, pastor, ¿eso está en el sermón? No, pero a todos nos cae. Miren lo que dice el versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, le insisten. Hay gente que es insistente, ¿no? Déjate de insistir, hermano. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, ya, hasta que me buscan, ya, el que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra, arroje la primera piedra. Mire que la palabra griega allí, estar sin pecado, anamartetos en griego, significa el que esté sin deseo de pecado. ¿Quién está sin deseo de pecado? Sin deseo de pecado. ¿Alguien puede estar sin deseo de pecado? Ay, sí, pastor, es que yo soy casi la cuarta parte de la Trinidad. No, pues. Ya conmigo se completa el Señor. Hermano, ¿quién está libre de pecado? Nadie. Por eso dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. La Biblia dice que todos somos pecadores. La Biblia dice que nuestro pensamiento es pecaminoso. La Biblia dice que somos inclinados al mal. Por eso mire lo que dice el versículo 9. Pero al oír esto, acusados por su conciencia, no por el Espíritu Santo. Algunos dicen por ahí que el Espíritu Santo es la conciencia. El Espíritu Santo no es la conciencia. La conciencia te dice que algo está bien o que algo está mal. El Espíritu Santo te dice si está bien o está mal y te redarguye y te cambia. Ese es el Espíritu Santo. La conciencia solo te dice si está bien o está mal. Nada más.
El Espíritu Santo te redarguye. Ellos no tenían el Espíritu Santo, pero sí tenían su conciencia. Ellos sabían si estaba bien o estaba mal. Ellos sabían qué estaban haciendo de todos los pecados que estaban ahí escritos. Ellos sabían qué estaban haciendo. No podían engañarle al Señor, porque el Señor todo lo conoce, porque el Señor todo lo sabe. Amén. ¿Usted se recuerda a Felipe? ¿Quién Felipe? Felipe, pues, ¿usted recuerda a Felipe? Que andaba y se encontró Natanael, que Felipe fue y trajo a Natanael al Señor, ¿usted recuerda? En Juan 1. Y cuando el Señor mira a Natanael, porque Natanael dijo que has encontrado al Mesías, Felipe, hemos encontrado al Mesías, al Hijo de Dios. Y Natanael dice, ¿qué? ¿Y de dónde es él? De Nazaret. Nazaret. Que sea de Estados Unidos, que sea francés. ¿Qué de Nazaret? Fuera acá, dice Nazaret. ¿Qué cosa buena salió de Nazaret? Ven para que veas, le dice. Ven y ve. Y cuando van, el Señor lo mira. Lo mira a Natanael. ¿Te recuerdas la historia o no? Y anda mirando todo. ¿Dónde está eso? Tendrá Biblia, hermano. El Señor lo mira a Natanael y le dice, he ahí un verdadero israelita en donde no hay engaño. El Señor dijo que era un hombre íntegro, Natanael. Y Natanael se asombró y dijo, Señor, ¿y tú de dónde me conoces? Y le dijo, cuando tú estabas en la higuera, debajo, te vi. ¿Dónde estaba él? Él estaba solo. Él estaba solo en su higuera, tal vez era su chacra. No había nadie y él estaría pensando. Y hasta lo que pensaba, Jesús lo vio y Jesús sabía lo que pensaba. Por eso dijo, él es íntegro. Y desde ahí Natanael se volvió un apóstol del Señor. Entonces no creas tú que el Señor no sabe lo que haces. Que estas personas de acá sabían que si le mentían al Señor, el Señor les iba a decir lo que hacían. ¿Sí me entiende? El Señor les iba a decir. Hermano, eso sucede. ¿Sabe que los demonios también conocen nuestros pecados? A veces se suscitan casos de posesión demoníaca. Porque sí hay casos de posesión demoníaca. Sí hay casos. Y de repente uno va a orar y dice, ay, espíritu del mal, sal de ahí. Y el demonio te mira y te dice, ¿quién yo voy a salir? Si tú estás más endemoniado que yo, te dice. ¡Fuera, mentiroso! ¿Qué mentiroso? ¿Acaso no pegas a tu mujer? ¿Acaso no andas de borrachera? ¿Acaso no has salido del prostíbulo? ¿Acaso no has salido de la discoteca? Y el que sí fue, el que se iba a orar, hermano, eso ha pasado casos así. El que sí iba a orar así, terminó desinflado, hermano. Los demonios conocen. Si los demonios conocen, ¿cuánto más conoce Dios? Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe. Así que estos de acá sabían que si le ocultaban algo, el Señor se los iba a decir. ¿Sí me entiende? El Señor les iba a decir lo que estaban haciendo. Por eso se comenzaron a ir uno por uno, uno por uno, uno por uno. Y se quedó el Señor solo con esa mujer. Y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿No hay ni uno? No, Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Pero ahí está la advertencia. No peques más. Eso habla de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es, está bien, pecaste, caíste, pero te apartas. ¿Amén? Te apartas. Porque dice la Biblia, el que confiese su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Esta mujer alcanzó misericordia porque se apartó del pecado. Amados hermanos, que esto sea para nosotros una gran lección en nuestra vida. Una gran lección. Que cuando alguno de nosotros pudiéramos pecar, porque somos seres humanos y podemos equivocarnos, pero cuando hay arrepentimiento, el perdón es incondicional.
Amén. Cuando hay arrepentimiento, el perdón es incondicional. Y tenemos que perdonar. Y tenemos que restaurar. La iglesia no está para machacar. La iglesia no está para destruir a creyentes. La iglesia está para restaurar a creyentes que confiesan su pecado y se apartan. Aprendamos a tener misericordia, hermano. Amén. Porque de repente fulano, sultano cometen un pecado. De repente sultano, fulano cometen un pecado. Y yo como pastor a veces me entero, hermano. Vienen, comentan, cuentan. Y yo espero el momento, inmediatamente no lo llevo a la iglesia. Yo espero el momento exacto para que vaya restaurándose, para que vaya mejorando, para que así restaurado pueda hablar con la iglesia. Pero hermano, a veces un hermano, una hermana comete un pecado y hay iglesias que de frente, pase al frente, pecador, sinvergüenza, engañador, fornicario. ¿Quién más quiere decirle algo? Yo también, pastor. Y así, y tus hijos, y tu familia, y todos se van a ir a la desgracia. ¿Alguien más? De Yapa, algo más. Sí, y tu perro se va a morir. Y lo destruyen, malogran la vida espiritual de esa persona. Y así las iglesias andan acostumbradas a tratar el pecado. No, hermano. Mira, si ese creyente pecó y ya le pidió perdón a Dios, nosotros ni siquiera tenemos que decirle que le perdonamos, porque Dios ya lo perdonó. Amén. Entonces, ¿por qué vamos a juzgar ese arrepentimiento? Podemos escuchar la petición de perdón, pero la iglesia de por sí ya tiene que haber perdonado. ¿Sí me entiende, hermano? Pero a veces nos damos, no te perdonamos. ¿Y por qué nos has fallado? Y de repente era un líder, ¿y por qué nos has fallado? ¿Y qué es así? ¿Y qué es así? O de repente es el pastor, o de repente es un hermano. Y nos damos, hermano, la licencia de no querer restaurar ni perdonar. Ese es un pecado, hermano. Dios quiere que aprendamos a restaurar. A restaurar. Amén. Así que no nos acostumbremos, hermano. No nos acostumbremos a mal. Aprendamos lo que la Biblia dice: misericordia quiero y no sacrificio. Vamos a orar en esta mañana.